En este problema de equilibrio, ahora tenemos una estructura, una viga, la viga de OA, que esta viga tiene una fuerza que se está ejerciendo de 35 newtons y está soportada por una barra BA. De BA, el ejercicio nos dice que hay una fuerza que va en esta dirección, que nos toca calcular cuál es esa fuerza para garantizar el equilibrio de esa estructura. Entonces, primero dibujamos las reacciones. Yo solo estoy considerando la viga OA. Yo no tengo entonces que considerar esta barra y dibujar las reacciones. No tengo que hacer eso porque yo solo estoy en la viga. Entonces aquí yo tengo, en este apoyo voy a tener una reacción en Y y una reacción en X. Entonces en la viga tengo estas fuerzas, la fuerza de la barra y la fuerza de 35 newtons. Hay varias incógnitas, entonces uno aplica el momento donde haya más incógnitas. En este caso, donde hay más incógnitas, en el punto O. Entonces este va a ser mi pivote. Yo voy a aplicar sumatorias de momentos en ese punto O, y como esto está en equilibrio, eso tiene que ser igual a 0. Entonces es calcular el momento de cada fuerza. La de 35 newtons, este es fácil. Su distancia perpendicular R sería de aquí hasta acá, sería 8 más 2, que es 10. Entonces el momento de esa fuerza va a ser 35 newtons multiplicado por el R, que es 10 metros. ¿Qué sentido? Este me va a ser un momento horario, entonces va a ser negativo. Entonces listo, terminamos. Ahora vamos con la fuerza de la barra. Entonces aquí, ¿qué pasa? Si yo dibujo la viga, voy a dibujar una línea que es la viga. Aquí está el extremo O y vamos a dibujar que aquí está la. Entonces esta fuerza, si yo la extiendo, va por acá, va a tener su angulito. Entonces, como esto es una fuerza diagonal, aquí sí se puede aplicar la otra fórmula, que es momento, fuerza por distancia por el seno del ángulo, que en este caso el seno del ángulo va a ser este de aquí y la distancia va a ser esta de acá. Ya aquí miramos que esta distancia no es perpendicular a esta fuerza, por eso es que estamos aplicando esta fórmula que tiene un seno. Entonces listo, esta distancia D, que es de O a A, yo la tengo, es 8 metros, ahí no hay ningún problema. Necesito el ángulo, que este ángulo viene siendo este mismo de acá. Entonces yo puedo calcular el ángulo. O sea, hay varias formas de hacerlo aquí. Yo puedo calcular ese ángulo, que ese ángulo va a ser tangente inverso de 13 sobre 4. Eso me va a dar 72.9. Entonces listo, ya tengo mi angulito, entonces ya puedo aplicar esta fórmula. Entonces aquí, bueno, y ese momento, ¿cómo va a ser? Va a ser un momento en sentido contrario a las manecillas de reloj, o sea, va a ser positivo. Entonces aquí sería más fuerza, que es, no la conozco, la estoy hallando, por distancia, que es el 8 metros, por el seno del ángulo, que es 72.9, y eso tiene que ser igual a 0. Habíamos comentado que en esta fórmula la recomendación era calcular el ángulo en sentido horario de la fuerza hacia la distancia o hacia la viga de referencia, hacia la línea de referencia.
También lo podría hacer así. Si yo utilizo este ángulo, ese ángulo va a ser 180 menos el teta, que es 72.9, que es 107.1. Yo también hubiese podido, en vez de colocar esto, hubiese podido colocar seno de 107.1. Lo que pasa es que en ese caso, digamos que como yo estoy usando el ángulo con respecto, o sea, el ángulo medio en el sentido antihorario, yo aquí ya no tengo que incluir el signo del giro, porque ese mismo ángulo ya me da el signo. Si yo hago seno de 107.1 en la calculadora, eso me da un valor positivo, que es, o sea, ya me está dando el valor del me está dando el sentido del giro del momento. Nosotros cuando usamos el teta, que fue 72.9, ahí sí tuvimos que mirar, usar la lógica para ver cuál era el sentido del giro. Que listo, también llegamos a la misma conclusión, que era positivo. Entonces son dos formas de hacerlo, ambas son válidas. Entonces listo, cierro paréntesis y continuamos. De aquí yo puedo despejar la F. 35 por 10 da 350, y pasa al lado derecho, pasa positivo. Este 8 y seno de 72.9 pasan a dividir. Entonces yo meto esa división en la calculadora. Yo obtengo 45.77 newtons. Esta es una fuerza. Si yo aquí dibujo las unidades, metro, listo, se va metro con metro, solo me queda newtons. Entonces listo, ya tengo mi fuerza. Ahora puedo hallar las reacciones. Para hallar las reacciones puedo usar sumatoria de fuerzas. Empecemos con sumatoria de fuerzas en X. Entonces todo lo que va a la derecha lo voy a considerar como positivo, y como está en equilibrio tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo esta reacción en OX, que yo estoy asumiendo que va hacia la derecha, entonces por eso pongo, es como si fuese un positivo. ¿Qué otras fuerzas hay? Hay la fuerza en X de la fuerza de la barra, y eso tiene que ser igual a 0 porque no hay más fuerzas y está en equilibrio. Entonces OX no lo tengo, es lo que quiero hallar, más F de X, que esto va a ser F, que es 45.77. entonces para hallar el componente en X utilizo coseno del ángulo que ya lo tengo acá, 72.9. eso va a ser igual a 0. Entonces de aquí yo despejo X. Bueno, este señor en naranja, 45.77 por coseno de 72.9 me da 13.45, que al pasar al lado derecho se vuelve negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el negativo me está diciendo que la reacción en OX realmente va hacia la izquierda. Eso es todo lo que pasa. OX va hacia la izquierda con ese valor de 13.45. Entonces listo, ya tengo OX, vamos allá, OY. Aplico sumatoria de fuerzas en Y y tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas hay en Y? Está la reacción en OY. Hay una fuerza aquí negativa de 35 y está la componente en Y de la fuerza de la barra. Entonces aquí estos quedan igual. Las fuerzas en Y, esta fuerza en Y va a ser 45.77 seno del ángulo que fue 72.9. Pero vamos a ver cuánto da esto. Menos 35
más 45.77 seno de 72.9 me da más 874 igual a 0. Entonces despejo Y, el otro número pasa a negativo y me queda el otro componente. También medio negativo, entonces eso indica que este señor en realidad ejerce una reacción hacia abajo de 8.74. Si el ejercicio me pidiera calcular la reacción total, no digamos, porque aquí yo lo tengo por componentes, para hallar la reacción total o la magnitud, entonces aplico la fórmula de siempre, que es la vieja confiable, el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo solo como RO, reacciones no, va a ser igual al primer componente al cuadrado más segundo componente al cuadrado. Ingreso en la calculadora y me da 16.04 newtons. Si quisiera ahora hallar el ángulo, entonces es tangente inverso de la componente en Y, 8.74, sin los signos, por la recomendación, no cogemos los signos, dividido entre la componente X, que es 13.45. Entonces 874 entre 13.45 y aplicándole la tangente inversa me da un ángulo de 33 grados. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo dibujo la reacción va a ir hacia acá, obviamente, porque este va a la izquierda y este va hacia abajo, entonces la reacción va en este sentido, y ese 33 de ángulo que hallamos es este de acá, 33 grados. Esta sería la reacción, ¿no? Y ahí terminaría este ejercicio.